Bienvenidos al tema de máximos y mínimos. En esta ocasión vamos a utilizar un poquito en GeoGebra, perdón. Vamos a poner la curva x cúbica menos 2x cuadrada más 5. Y ahí está la curva, ¿sí? Vamos a bajarla un poquito para que vean, ¿sí? Entonces le voy a poner un punto sobre la curva, que el sistema de GeoGebra lo va a ponerle, le pone el nombre de A, y pues puedo deslizar precisamente el punto A por mi curva y vemos cómo en esta parte de aquí van cambiando las coordenadas, ¿sí? Esta es una curva, una función cúbica. Entonces ustedes podrán ver que una función cúbica pues va a tener dos vueltas, ¿verdad? En el caso de las parábolas, las circunferencias que son cuadradas, son funciones cuadráticas, pues normalmente nada más tenemos una, una vuelta, ¿no? Pero en este caso pues tenemos aquí dos. Vamos a dibujar la tangente de esa curva, ¿sí? El punto sobre la curva que sería A y la curva que sería F. Y ahí está. Esta recta que dibujó aquí con el nombre de G, esta recta negra que vemos aquí es la tangente a nuestra curva en el punto A. ¿Sí? Ok, ahora vamos a dibujar o a calcular la pendiente. ¿Sí? ¿De quién vamos a calcular la pendiente? Pues la pendiente de G. Porque por definición, pues una derivada es la pendiente de la tangente de una curva. Entonces aquí vamos a ver si yo deslizo, ¿sí? Aquí el valor va cambiando, ¿sí? Conforme el valor A que tengo aquí, 7.98, aquí donde tengo va cambiando conforme me deslizo, ¿sí? Por la curva. Y ustedes van dibujando. Este triangulito es el que me representa la relación de la pendiente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué pasa cuando yo paso por esta curva, ¿sí? Y vemos que el valor de la pendiente, conforme esto se pone más horizontal, pues se va haciendo cero. Y cuando venimos para acá, pues si ustedes se fijan, la pendiente es descendente, por lo tanto es negativa. Y cuando vamos para acá, la pendiente se va haciendo cada vez menor. Y cuando llegamos a este punto, la pendiente vale efectivamente cero. ¿Por qué? Porque tenemos que la tangente es totalmente horizontal. Cuando pasamos este valor, entonces la pendiente vuelve a incrementarse, ¿sí? Y va bajando así, ¿sí? Cuando la tangente queda totalmente horizontal, pues es cuando la pendiente de la curva vale cero exactamente.
Ahora, ¿qué significa? Que cada vez que mi curva pasa por estos puntos, ¿sí?, la pendiente se hace cero. Esto es algo muy importante, ¿verdad?, para nosotros y lo vamos a utilizar en el procedimiento. Ahora voy a dibujar un punto B cualquiera y le voy a cambiar las coordenadas, nada más para que quede aquí. Y aquí le voy a poner que me genere el punto con el valor de A de la X de A, o sea, del punto A. Con el punto A me va a generar, va a tomar el valor de X, pero del punto B yo quiero que me dé el valor de la pendiente, ¿sí? Entonces, aquí como el valor de la pendiente es 0 para Y, pues aquí está el punto B. Ahora, pero ¿qué pasa cuando yo deslizo esto? Ustedes ven cómo el punto B se va moviendo. Ahora, para hacerlo más gráfico, le vamos a pedir al punto B que me dibuje un rastro, ¿no? Y entonces cuando yo me voy moviendo, ahí vamos viendo cómo se va dibujando el rastro que va generando esa pendiente, ¿sí?, que está formada por los valores de X y la coordenada en Y es precisamente el valor de la pendiente de esta tangente que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, si nosotros le pedimos a GeoGebra que nos dibuje la derivada de la curva F, chequen bien lo que vamos a tener. Voy a cambiar el color para que se note. Vamos a poner un rojo intenso. Y si ustedes se fijan, pues precisamente coincide exactamente con el rastro, ¿sí? Lo que pusimos en rojo es la derivada de la función, ¿sí? Y lo que está en azul es el rastro que fue dejando la pendiente de esta recta tangente al ir desplazándonos precisamente por la curva. Entonces aquí queda demostrado que la pendiente, gráficamente, que la pendiente de la recta tangente a una curva, pues es la derivada de esa curva, ¿sí? Ahora, regresamos a lo que teníamos, ¿sí? Y lo que quiero que quede claro aquí es esto. Cuando yo llego aquí, la pendiente se hace cero. Cuando cambia de dirección la curva. Aquí la curva viene descendiendo. Y antes de volver a subir y de aumentar la pendiente tomó el valor de cero. Entonces la pendiente cambia, antes de cambiar a ascendente o descendente, tiene que pasar por un punto donde la pendiente vale cero, ¿sí? Y esto es lo que vamos a estar tomando en cuenta. A estos puntos le llamamos puntos críticos, porque es cuando la curva o nuestra función cambia de dirección, ¿sí? Entonces, cuando la derivada de una función vale cero, significa que cambió de dirección, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver el procedimiento para calcular los máximos y mínimos de una función.
Ok, si yo tengo una función, por ejemplo, f de x igual a x cúbica menos 3x más 2, lo primero que debo de hacer es obtener la primera y la segunda derivada. Que vamos a aclarar que la segunda derivada es la derivada de la derivada, ¿sí? Entonces, si mi función original es x cúbica menos 3x más 2, pues ya sabemos que ese 2 en la derivada ya no va a existir. Y solamente voy a derivar la x cúbica menos 3x y eso me da por resultado 3x cuadrada menos 3. Si le sacamos la derivada a esa primera derivada, la primera derivada era 3x cuadrada menos 3, si volvemos a derivar, el 2 baja a multiplicar al 3 y me quedaría 6x. ¿Ok? Bien. Siguiente paso. Vamos a igualar a 0 la primera derivada y eso nos va a dar una ecuación. Esa ecuación hay que resolverla y vamos a obtener los valores de x que corresponden a los llamados puntos críticos que acabamos de mencionar. Entonces, si tomamos que 3x cuadrada menos 3, si yo le igualo a 0, entonces vamos a despejar para x. Este 3, bueno, tiene que quedar del otro lado del igual. 3x cuadrada me va a quedar igual a 3. Y para despejar x cuadrada me queda que x cuadrada es igual a 3 sobre 3, lo que es igual a 1. Y ya por último sacamos raíz a ambos lados y ya nos quedaría x1 igual a 1. Pero sabemos también que el valor negativo de 1, el menos 1, si lo elevo al cuadrado también me da 1. Entonces tengo mis dos valores. Recordemos que toda ecuación de segundo grado, toda x cuadrada, tiene dos resultados posibles, ¿sí? Un positivo y un negativo, ¿ok? Entonces sustituimos los valores críticos obtenidos en la segunda derivada y observamos el comportamiento. Entonces yo obtuve dos valores, x igual a 1 y x igual a 2, que son mis puntos críticos, que serían los puntos donde la curva da vuelta, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que si yo sustituyo en la segunda derivada estos puntos críticos y el resultado es positivo, entonces voy a tener un mínimo. Pero si el resultado es negativo, o sea, menor de 0, entonces lo que estoy teniendo es un máximo. ¿Ok? Entonces sustituimos. Para x igual a 1, la segunda derivada de x, o sea, de 1, sería 6 por 1 igual a 6 y es positivo, ¿sí? Pero si sustituimos para x2, entonces tendríamos que x de menos 1, o sea, 6 por menos 1 nos da menos 6, esto es negativo. Y entonces tenemos que para x igual a 1 tenemos un mínimo y para x igual a menos 1 tenemos un máximo. Por último, si deseamos conocer las coordenadas completas de los puntos críticos, bueno, entonces tengo que sustituir los valores de x ya no en la primera o en la segunda derivada, sino en la función original. Entonces f de 1 es igual a 1 al cubo más 3x, o sea 3 por 1, más 2, y esto me da 6. 1 al cubo es 1, 3 por 1 es 3, llevamos 4, y más 2 son 6. ¿verdad? Entonces las coordenadas del primer punto crítico es 1,6 y dijimos que eso es donde tenemos un mínimo. Y en el f de menos 1 sería menos 1 al cubo, eso me da menos 1, más 3 por menos 1, eso me da menos 3, menos 1 menos 3 son menos 4, menos 4 más 2 me da 2. Entonces las coordenadas del punto crítico 2 son menos 1,2.